Buenos días, mis amados hermanos. Oramos, Padre, gracias por este nuevo día. Permite que podamos iniciar este día en tu palabra y podamos nosotros tomar tu palabra en serio y reconocer nuestra condición y tener el deseo de que el Espíritu Santo de Dios nos cambie a través de su palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El versículo 18 del capítulo 4 de Mateo dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Amén. El Señor continúa. Recuerden que ayer estuvimos hablando de cuando el Señor comenzó su ministerio, comenzó a predicar el Evangelio, porque el Señor entendió que la necesidad principal en este mundo para el ser humano es resolver el asunto de su pecado frente a Dios y de su pecado con Dios, porque las cosas en este mundo son temporales. Todo lo que existe en este mundo es temporal. Y esto es una palabra que puede bendecirte en este día si tú necesitas porque tú estés pasando por una situación de esas extremas que a veces nos llegan. Mira, eso es temporal. Eso va a pasar. Cuando Dios decida, eso va a pasar porque Dios sigue siendo soberano. Y Dios sabe por qué suceden las cosas, cada cosa. Dios tiene control de su mundo porque fue creado por Él. Y Jesucristo, entendiendo esta realidad, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es Dios mismo, porque tiene la deidad de Dios. Es decir, nosotros hemos hablado bastante de esto. Esto es una doctrina básica, una doctrina fundamental. Jesucristo es Dios y Jesucristo fue hombre, pero siendo Dios y siendo hombre, ¿verdad? Entonces tiene ese atributo de omnisapiencia, es decir, que lo sabe todo. Entonces Jesús continúa predicando. El ministerio de Jesús fue un ministerio en este mundo básicamente de predicación. Jesucristo predicó y enseñó porque entiende que su palabra debe ser predicada y debe ser enseñada para que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar y tenga la oportunidad de discernir, es decir, de poder tomar la decisión correcta. Entonces dice que Jesús, seguido andando Jesús junto al mar de Galilea. Galilea es para los que han ido a Israel, está rodeado de mar y eran fuentes de pesca. Y ustedes saben que la pesca es una de las actividades antiguas de sustento. Es decir, el mar es un sustento rico en pescado y en cuantas cosas. Entonces Jesús conoce estos dos hermanos llamados Pedro y Andrés, que finalmente pasaron a ser dos de los 12 discípulos de los apóstoles del Señor. Y dice que ellos estaban en su actividad pescando. Mire, nosotros que vivimos cerca de mares y de ríos sabemos cuán importante era la pesca para el sustento. Porque cuando no había nada que comer o con qué acompañar la comida, uno salía a pescar y traía sustento. Es decir, eso era una gran bendición. Entonces ellos están pescando y se aparece el Señor y mira que ellos están echando las redes. Nosotros le decíamos atarraya a eso y chinchorro. Yo no sé cómo lo llamarán en otros países, pero son redes, ¿verdad? Usted lo entiende bien, que se utilizan para pescar. Se tira y eso tiene unos plomos que cuando cae abierta, los mismos plomos la hacen bajar al fondo del mar y uno la ala por una soga y se cierra. Eso estaban ellos haciendo. Y entonces el Señor le llama y le dice: venid en pos de mí y yo haré, más adelante, que ese es el versículo de mañana, pero para que tenga la idea de hoy, ellos estaban pescando y porque eran pescadores, ¿verdad? Y el Señor se le apareció
Y el Señor se te aparece en este día por medio de su palabra, porque recuerden que ya nosotros no tenemos esas apariciones, porque Jesús estuvo en carne y estaba, ¿verdad? Vino al mundo y fue visible, fue tocado, fue escuchado, como he dicho en otras ocasiones, y Jesús se le apareció a ellos, eh, porque Jesús él tenía que hacer un equipo, eso fue parte de su ministerio, hacer un equipo para que cuando él no estuviera, ellos siguieran la predicación, y por ese equipo que hizo el Señor Jesucristo, que es el fundamento, que es la base, nosotros hemos sido alcanzados porque nosotros tenemos la palabra de Dios que fue escrita, ¿verdad?, por algunos de los seguidores del Señor y otros que el Señor tuvo encuentro con ellos. Y aquí está la palabra de Dios para ti y para mí y para nosotros en este día. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dios te bendiga en este día. Dios quiere alcanzarte a ti también. Así que el Señor te llama. Entrega tu vida al Señor en este día para que seas salvo. Dios te bendiga.